Bienvenidos a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y hoy vamos a platicar acerca de uno de los milagros de Jesús. Sabemos que Jesús hizo bastantes milagros. En la Biblia se nos mencionan solamente algunos. No caigamos en esta tentación de creer que solo lo que dicen los evangelios es lo único que pasó. Vamos a tener textos, por ejemplo, en Marcos que dicen le llevaron numerosas personas, o en Juan que nos va a decir muchas cosas hizo y dijo Jesús, pero solo estas quedaron escritas en este libro. Así que vamos a aprovechar lo que los evangelistas, inspirados por Dios, nos dejaron para sacarle jugo, aprenderlo, aterrizarlo a nuestra vida y ir poco a poco acrecentando esta relación con Jesús. El milagro del cual estoy hablando es la curación de un leproso. Como muchos de los milagros que encontramos en los evangelios, este está en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Te dejo aquí las 3 referencias. Yo, para fines prácticos, voy a tomar la versión de Marcos. Así que primero vamos leyéndolo, después lo vamos a ir meditando, desmenuzando, sacándole jugo. Se le acercó un leproso que, puesto de rodillas, le decía suplicante: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió su mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió prohibiéndole severamente: «Mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio». Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo, a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Es un milagro a lo mejor no tan sonado o no con tantos adornos como por ejemplo la hemorroísa con la hija de Jairo o el del paralítico que bajan del techo, pero aunque sea así sobrio, pocos versículos, le podemos sacar bastante jugo. Para empezar, Jesús ya había empezado a agarrar fama. Entre su prédica, entre sus milagros que ya empezaba a hacer, pues la gente lo empezaba a seguir, o sea, Jesús cautivaba a las personas. Cabe mencionar, no digo que sea descabellado pensar que más de uno estaba ahí por la conveniencia, porque requerían algún milagrito o algo por el estilo. Aquí hay que entender a nivel de contexto qué era la lepra. No tenían un nombre para cada tipo de enfermedad. Se le llamaba lepra a cualquier enfermedad de la piel que fuese contagiosa. Y aquí hay que ver toda la carga que tiene esto. Porque piensa en tiempos de COVID, ¿qué pasaba? Empezabas a toser, empezabas a tener flujo nasal, corrías, te hacías una prueba, tómala, eres positivo de COVID. Lo primero que te pedían era aislarte. ¿Para qué? Para no seguir contagiando. Entonces, ya fuera en tu casa, a mí me pasó que mi papá estaba enfermo y yo estaba aquí, me corrí a casa de una tía. Lo primero era aislarte para no seguir contagiando. Esta primicia se va a mantener, o más bien va a ser igual con la lepra. Por un sentido práctico, sensato, por el bien de la sociedad, como tú lo quieras ver. Si tú te identificabas que empezabas con alguna afección en la piel, lo primero que tenías que hacer era excluirte, separarte. Pero a esto agrégale, o sea, si de por sí es complicado, si de por sí ya es una, ¿qué se podría decir? Una molestia el separarte para ti, para tu gente, para todos. Ahora esto, agrégale la carga moral. Liz, pero ¿cómo por qué carga moral? Se enfermó y ya. Porque para el judío la enfermedad era una consecuencia del pecado. Era una forma visible en que Dios demostraba que esa persona había pecado.
Entonces, no solamente estaban enfermos, porque pues es una enfermedad, no solamente los excluían para no contagiar, sino que aparte los excluían por pecadores, porque a las demás gentes que estaban bien, sanas, que eran puros, se iban a contaminar, pero a un nivel no de enfermedad, sino de espiritualidad. Sí, como si el pecado se contagiara, como si su pecado contagiara tu alma pura y limpia. Esa era la concepción que se tenía. ¿Y de dónde lo están sacando? Pues de la misma Biblia. Vamos a leer en el Antiguo Testamento el libro del Deuteronomio. Yahvé te herirá de úlceras malignas en las rodillas y en las piernas, de las que no podrás sanar, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Yahvé te herirá. O sea, es directamente una consecuencia de no cumplir la voluntad de Dios. Si leemos todo el capítulo completo, ese es el contexto. Si no cumples la ley, Yahvé te herirá. Y una vez que ya la regué, que ya Yahvé me hirió, ¿qué pasaba? Pues vamos a preguntarle al Levítico. El afectado por la lepra llevará la ropa rasgada y desgreñada a la cabeza. Se tapará el bigote e irá gritando: impuro, impuro. Todo el tiempo que le dure la llaga quedará siempre impuro. Es impuro y vivirá aislado. Deberá establecerse fuera del campamento. Cuando esto se escribe no había ciudades, todavía eran nómadas, por eso habla de campamento. Pero una vez que se establecen, que ya llegan a la tierra prometida, pues había como grupos de leprosos que vivían a las afueras y tenían que vestirse de una forma especial, y si por algo entraban en cercanía con una persona que no estaba enferma, tenían que gritar y hasta campanas: estoy impuro, estoy impuro. O sea, imagínense la vergüenza, la carga, toda la tristeza que cargaban estas personas, el desprecio, la marginación. Todo esto lo está sintiendo este leproso, que de una u otra forma había escuchado hablar de Jesús. Él no pudo haber estado presente en el Sermón de la Montaña o cuando le llevaban un montón de enfermos, porque era impuro y no se podía acercar. Pero de alguna forma se enteró y dijo: es que Jesús es el único que me puede salvar. ¿Cuánto llevaba con esa enfermedad? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ve en Jesús esa esperanza para salir de su problema. Dice que se le acercó. A nosotros pues lo leemos y pues sí, llegó. No. Se le acercó. Estaba prohibido acercársele. O sea, démonos cuenta de la determinación y la fe que podemos percibir de este leproso. Cuando tú tienes un problema, un pecado a lo mejor del que no puedes salir y necesitas la ayuda de Dios, ¿cómo oras? Una vez rezas y dices: no me hizo caso Dios, bye. O te arriesgas y dices: ok, pues me cuesta a lo mejor trabajo ir al Santísimo y quedarme ahí una hora, pero lo voy a hacer. O no estoy acostumbrada a la misa diaria, lo voy a hacer. O no sé, cualquier forma. ¿Qué tan aguerrido eres? ¿Qué tan valiente eres aquí? Esto es un acto bastante fuerte de valentía, porque lo más lógico era que ni siquiera lo dejaran pasar con Jesús, y a él le vale, y él va y le dice: si quieres puedes curarme. Dice puesto de rodillas. Él está consciente de su situación y sabe que Jesús lo puede salvar, pero por lo mismo que está consciente de su situación, dice: si quieres. O sea, él está convencido de que sí puede. No le dice si puedes, le dice si quieres. Él sabe en el fondo de su corazón que Jesús es la solución a sus problemas, pero también sabe que Jesús lo tiene que decidir. Y acá tenemos 3 verbos de cómo responde Jesús. Extiende su mano, lo toca y dice: a ver, si al acercársele ya estaba arriesgando, ya estaba como tanteando sus límites, la respuesta de Jesús es todavía más allá. Un sacerdote una vez me dijo y se me quedó muy grabado: nunca le vamos a ganar a Dios en generosidad.
el atrevimiento del leproso de acercarse, Jesús le contesta con un atrevimiento todavía mayor. Extiende la mano y lo toca. Lo toca. Le vale si se va a contagiar, le vale si va a quedar impuro. A Jesús le vale. ¿Por qué? Porque lo que siente es compasión. Dice, compadecido, extiende su mano. ¿Y qué es la compasión? Diferenciémoslo de la lástima. La lástima es decir, ¡ay, pobre criaturita! Y ya. La compasión es sentir en lo más profundo esta empatía, este amor, pero no quedarte ahí, sino llevarlo a la acción. El llevar a la acción este amor, ejecutar, no solamente decir, ¡ay, pobrecito!, sino verdaderamente hacer algo. En algunas traducciones vamos a encontrar que dice encolerizado. Las dos traducciones las he visto. Lo que he leído es que Jesús estaba frustrado de la situación en la que vivían estos leprosos. Entonces, cualquiera que haya sido su motivación, o probablemente, muy probablemente, las dos cosas, frustración de por qué los tratan así, porque lo ama, entonces va a ejecutar. Lo toca y dice, en el mismo orden que lo preguntó el leproso, si quieres, puedes sanarme, quiero quedar limpio. Jesús siempre para hacer un milagro pide fe. Aquí no la tiene que pedir porque ya la vio. El hecho de que el leproso se haya acercado, se haya atrevido, haya tenido esa fe, esa confianza, esa humildad, Jesús lo enternece hasta las entrañas y lo lleva a hacer el milagro. ¿Y qué hace? Habla. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios crea. Acuérdate del relato de la creación. Y dijo Dios y se hizo. Y vio Dios que era buena. Y dijo Dios y pasó. La palabra de Dios es poderosa. Es esa misma palabra que encontramos en la Biblia. Cuando terminamos de leer decimos palabra de Dios. La Biblia es capaz de transformarnos, de cambiarnos si nos dejamos. La palabra es capaz de hacer que las cosas sucedan. Piensa en cualquier misa. ¿Cómo le hace el sacerdote para que el pan y el vino dejen de ser pan y vino? Con la palabra. No por su propio poder, sino porque es en persona de Cristo una vez más. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es capaz de transformar ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Tu palabra y la mía son poderosas. No en el mismo nivel, pero nuestras palabras pueden dar amor, pueden dar aliento, pueden dar esperanza, o pueden herir, pueden frustrar, pueden lastimar. La palabra es capaz de hacer muchísimas cosas y no siempre le damos su debida importancia. Al instante desapareció la lepra y quedó limpio. Amo esta parte, que le dice, no le vayas a decir a nadie. No le vayas a decir a nadie. A esto le van a llamar los exégetas el secreto mesiánico. ¿Por qué? Porque a lo largo del Antiguo Testamento vamos a encontrar diferentes profecías de Jesús. No le llamaban Jesús, le llamaban el Mesías, el Salvador. Entonces la concepción que tenían los judíos del Mesías era un Mesías rey que iba a venir a acabar con el pueblo o con el imperio que estuviera oprimiendo a los judíos. Otros decían, no, es que es un Mesías sacerdote que ahora sí va a alabar a Dios en espíritu y en verdad. Y otros muy poquitos, hablaban de un Mesías sufriente. Por ejemplo, tomando este cántico de Isaías, que lo contaba entre los malhechores, que no tenía apariencia humana. Y la verdad, eran muchísimo más populares las otras dos versiones. De hecho, la de Mesías Rey era el mega top. Nosotros sabemos que Jesús es Rey, Jesús es sumo y eterno sacerdote, y Jesús sufrió, es el siervo sufriente. O sea, sí cumplió. No solo una, sino todas las versiones. Pero no de la manera que la gente esperaba. Entonces, él no quería que se le atribuyera el título de Mesías, porque sabía que iba a chocar con lo que estaba esperando la gente. Por eso constantemente a lo largo de los evangelios, y específicamente en Marcos va a ser más notorio, esto del secreto mesiánico, no le digas a nadie, no le digas a nadie. Pero ve con el sacerdote. Esto es importante, porque si algo nos va a decir Jesús es, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, he venido a darles plenitud.
¿Y por qué tenía que ir con el sacerdote, te preguntarás? Pues vámonos al Levítico. Esta es la ley que ha de aplicarse al leproso el día de su purificación. Será llevado al sacerdote. Hará 7 aspersiones sobre el que ha de ser purificado de la lepra. Tras declararlo puro, soltará en el campo un pájaro vivo. Aquí vendría siendo, si nos regresamos a la analogía del COVID, cuando ya te sientes bien, entonces te haces una prueba, aparece negativo y ya puedes ir a trabajar porque ya no contagias o ya puedes convivir o lo que sea. Pero recordemos que aquí trae una fuerte carga religiosa, no solamente es una cuestión de salud, por eso va con el sacerdote. El sacerdote constata que ya está limpio, le da así como su comprobante de la prueba negativa y hacen un rito de purificación porque ya no son impuros. Y algo muy bello es que liberan un pájaro vivo. Este símbolo de que Dios te salvó. O sea, el rito de la aspersión es ya estás puro, ya no estás contaminado, pero el pajarito eres libre. Dios te libera, estás salvado. Entonces, Jesús quiere cumplir la ley, pero también reintegrar a este hombre a la sociedad y para eso pues necesita presentarse al sacerdote para que compruebe que efectivamente ya está limpio. Pero termina diciendo, él se fue, pero se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar todo. Yo me imagino a Jesús así de plap. Pero la verdad, tengo que entender al leproso. Una buena noticia no se calla, la compartes, la comunicas. Y aparte, pues lo veían que ya estaba limpio. Y él estaba contentísimo. Y el mismo Jesús dijo, la luz no está para ponerse abajo de la mesa, la luz está para iluminar. Y Jesús es la luz del mundo, Jesús viene a iluminar nuestras tinieblas. Cuando tú te encontraste con Jesús o constantemente te encuentras con Jesús, ¿qué haces? ¿Te lo guardas para ti o lo comunicas? Yo decidí hacer un canal de YouTube. Habrá quienes son catequistas, habrá quienes hagan otro tipo de apostolado, habrá padres de familia que lo comuniquen a sus hijos. Pero como bien decían en la congregación donde estuve de misiones, quien ha conocido a Dios no puede callar. Si hemos tenido un verdadero y profundo encuentro con Cristo, es imposible que callemos. Ya después dirá que Jesús se tenía que ir a lugares solitarios porque pues no podía estar en paz. Lucas va a añadir que se iba a orar. Esto es algo muy propio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, Jesús se la pasa rezando. ¡Qué mentira, no es! Necesitaba tener esta comunicación con el Padre. Así que espero que este pasaje te haya ayudado a meditarlo un poquito más y que verdaderamente reflexionemos qué ha hecho Jesús por nosotros o qué queremos que haga. Y pedírselo con esa fe, con esa humildad, con esa confianza y que nunca nos cansemos de pregonar las maravillas que Cristo mismo ha hecho en nuestra vida. Hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Estuviste en Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.